sentado, les voy a decir por qué. Está sentado sobre sus isquios, tiene la espalda bastante recta, tiene una postura bastante correcta de sus pies, quizás debería venir un pelín más aquí, más en línea con la cadera, pero está bastante bien. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite que si él quiere llegar aquí con su mano, ven a tocarme, quiere coger algo, tiene muchas más posibilidades. Si quiere llegar al suelo, tiene muchas más posibilidades. ¿Qué pasaría si en vez de estar sentado aquí, ahora te voy a fastidiar un poquito, ¿vale? No, quédate donde estás, tú déjate llevar. Estás aquí. Ahí, estira el brazo. ¿Puedes llevarlo más lejos? No. Imposible, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una persona que queremos que se pueda ser lo más independiente posible, siempre que le tengamos sentado en los isquios con caderas flexionadas, tenemos posibilidades porque nosotros lo podemos probar. Y eso es fácil y deberíais probarlo. Si yo estoy sentada aquí, mi movilidad de tronco es mucha. Si yo me siento aquí, mi movilidad de tronco es nula. No puedo mover los brazos y aquí ni tan siquiera puedo llevarme la mano a la boca porque me cuesta esfuerzo. Estando bien. Si estoy mal, llevarme a la boca, eso ya es imposible. Si estoy aquí, llevarme a la boca es muy sencillo. Porque la mano llega sola. Y eso podéis probarlo, en serio, ¿eh? Lo que os digo, podéis probar. La diferencia que hay entre moverte desde aquí o moverte aquí. Una cosa es que me veáis a mí y otra cosa es que lo sintáis. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Por qué? Si esto está en esta posición o en esta, que es la rotación del hombro, tengo bien el hombro, no me va a doler. Si yo pretendo manipular así las cosas, en esta posición, ¿qué pasa? Que me estoy atacando más el hombro de lo que ya suele estar. Entonces es importante que los codos estén bajos y que sea la mano siempre la que se mueva. Y recordar siempre que el movimiento lo iniciamos todos a partir del dedo meñique, de esta zona. Esta zona es la que hace el movimiento y esta zona es la que manipula. Pues si tenemos eso presente, vamos a dejarnos de hacer esto o de pretender hacer esto, porque ahí no subimos la mano, ahí baja. Cuando yo quiero subir la mano, lo que tengo que hacer es un suave esfuerzo en la articulación que me la voy a cargar. Entonces, hay que cuidar mucho las manos. A ver, las manos son funcionales aquí y aquí. Esa es la funcionalidad de las manos. Y con estas manos yo puedo coger una cuchara y llevármela a la boca. La puedo coger así, de mi codo ahí, a llevármela a la boca. Pero lo que no la puedo coger es ahí. Porque eso no es funcional. Eso no funciona, ¿vale? Una pregunta. En el caso de que tenga ya un poco pérdida de todo el brazo, ¿cómo debería ponerlo? ¿Así encima? ¿Colgado? Nunca colgando. Nunca colgando. Nunca colgando. Siempre sobre las piernas. Si lo tiene el hombro muy lesionado, que duele, entonces incluso hay que poner... Y encima de un cojín, así encima, poner el cojín o una almohada aquí, y así encima, eso sí. Sí, tranquilamente. Todo lo que sea que descanse. Que la gravedad no tire del brazo hacia abajo, porque el brazo ya pesa mucho. Entonces, la gravedad tira más. Entonces, si quitamos, eliminamos o reducimos la gravedad, el hombro va a estar mejor colocado, pero siempre teniendo en cuenta que el brazo tiene que estar aquí. El dibujo este, sí, aquí. No hacia adentro, hacia adentro no. Hacia arriba o hacia... sí, hacia adentro un poquillo, pero no del todo, ¿vale? Sin levantar el codo. El codo abajo, eso. La mano tiene todos los movimientos para hacer, ¿vale? Freddy tiene así puesto un almohadón cuadrado, igual pues le pongo los brazos así y para que no se caiga cuando el almohadón va así, en cuadrado, y pues aquí le pongo otras almohadas para que no se caigan. Bien. El caso es que este mismo, aunque esté en la silla, levanta los brazos un poquito, intenta levantar, no tranquilo, pues intenta levantar un poquito, levanta el otro. Sí, está más cómodo. Esa es mucho más cómoda, ¿por qué? Tus hombros están mucho más relajados y duelen menos, ¿vale? Sí, siempre se está. Solo con eso ya le vale. Si estás cerca de una mesa, las manos sobre la mesa, ¿vale? Le cansa, tener una mesa le cansa.
Le tira mucho. Sí, es que hay que cambiar. Esto tampoco es para que esté todo el tiempo así. Tenemos que recordar que nosotros nunca estamos quietos, siempre nos estamos moviendo, constantemente estamos en movimiento. Si estamos de pie, aunque parezca que estamos quietos, siempre nuestros pies están en movimiento. Y si estamos mucho rato, esto será muy fácil que estemos haciendo. Si no, sin más, con estar así, ya están todos los músculos del pie funcionando para mantener mi equilibrio y mandar información. Pero si estoy mucho rato, necesito más información en mi cerebro para mantenerme en pie y para no cansarme tanto, y necesito el movimiento. Todos nos movemos, en una posición, en otra. Sí, entonces, cuando estamos muy quietos, el cansancio es mucho mayor porque el cerebro deja de mandar información y de recibir información, pero la musculatura se agota mucho antes. Entonces es bueno que haya movimiento constante. Así apoyado constantemente, terminarías con los hombros y todo cansado. Entonces, mover. Los pies, mover. Me da igual, hay que mover. Lo que no quiero es ver a la gente así sentada. Estas posturas no. Hay que estar recto. Pero mover. Siempre mover. ¿De acuerdo? Porque nos movemos constantemente. Cuando estamos hablando, nos estamos moviendo. Cuando estamos escuchando, nos estamos moviendo. Nos parecerá que no hacemos nada, pero nos se mueven los brazos, nos se mueve la cabeza, nos se mueve el tronco, nos movemos constantemente, ¿vale? Cuando tenemos dificultades, hay que ser más conscientes de ese movimiento. No hay que mantenerlo. Para ponerse de pie, antes os he dicho que estaba mal sentado, porque estaba tumbado sobre su columna lumbar, sobre coxis. ¿Qué ha hecho? Se ha levantado y se ha puesto sobre los isquios, porque solamente a partir de ahí nos podemos